Real Madrid. Una nueva pelea entre Valverde y Tchouaméni obliga a un gabinete de crisis sin precedentes en el vestuario. La tensión en el vestuario del Real Madrid no solo no ha disminuido tras la pelea de ayer entre Valverde y Tchouaméni, sino que el ambiente ha empeorado todavía más en las últimas horas. Según ha podido saber Marca, se ha producido un nuevo incidente dentro del vestuario calificado de muy grave, que ha obligado a celebrar una reunión de urgencia y ha llevado al club a plantearse tomar medidas. José Ángel Sánchez reunió a toda la plantilla para abordar la situación. El nuevo episodio, protagonizado nuevamente por Valverde y Tchouaméni, ha sido descrito internamente como muy grave por varios miembros del entorno del vestuario. La discusión subió rápidamente de tono y obligó a intervenir a varios integrantes del equipo. El altercado terminó con el uruguayo teniendo que acudir al hospital. Lejos de tratarse de un incidente aislado, este enfrentamiento confirma el evidente deterioro de la convivencia interna en un momento especialmente delicado para el equipo. Fuentes cercanas aseguran que este nuevo conflicto ha sido mucho peor que el ocurrido ayer en Valdebebas. Según fuentes del vestuario, Valverde se negó a darle la mano a Tchouaméni por la mañana, lo que marcó el inicio de una jornada muy tensa que acabó con una seria pelea al final del entrenamiento. Durante el enfrentamiento, y de manera involuntaria, sin intención por parte de Tchouaméni, Fede sufrió un fuerte golpe que le provocó una brecha y le obligó a acudir al hospital. La gravedad de lo sucedido provocó una reunión urgente dentro del vestuario pocos minutos después del altercado, con la presencia de José Ángel Sánchez y la apertura de un expediente disciplinario a ambos jugadores. Ningún futbolista abandonó la ciudad deportiva durante este gabinete de crisis sin precedentes. El objetivo del club es poner fin a estos problemas e intentar frenar una escalada de tensión que preocupa seriamente a los máximos responsables del club. A día de hoy, el ambiente en el Madrid es de máxima tensión, con nerviosismo, división interna y una sensación creciente de que la situación está lejos de resolverse. La tensión en el Real Madrid está alcanzando un punto crítico en este tramo final de la temporada. El mal ambiente que se vive actualmente en el conjunto blanco quedó reflejado en el entrenamiento de hoy. Según ha podido saber Marca, Valverde y Tchouaméni estuvieron a punto de llegar a las manos tras una fuerte discusión que evidencia el deterioro interno que atraviesa el vestuario madridista. Todo comenzó tras una acción del juego, una falta que derivó en uno de los episodios más tensos que se recuerdan en Valdebebas. Ambos jugadores se encararon, se empujaron y protagonizaron una fuerte discusión que continuó posteriormente en el vestuario. Un incidente muy desagradable que se propagó rápidamente por toda la ciudad deportiva. Cada vez más división dentro del grupo. El equipo atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada, ya prácticamente sin opciones reales de luchar por títulos y con un ambiente cada vez más dividido dentro del grupo. Las diferencias entre varios futbolistas son evidentes y algunos jugadores apenas mantienen relación entre sí. Tampoco resulta sencilla la convivencia con Álvaro Arbeloa, en un contexto donde la presión y el desgaste acumulado han terminado explotando. Según diversas fuentes, hasta 6 futbolistas no le dirigen la palabra. A todo ello se suma el incidente conocido esta semana entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, confirmado por el propio jugador español. Aunque públicamente se intentó restarle importancia asegurando que todo había quedado atrás y que se trató de un episodio menor, la realidad interna del equipo refleja una situación de gran tensión. El desgaste emocional es evidente y la temporada se está haciendo muy larga para el conjunto blanco. El gran problema para el Madrid es que este ambiente, marcado ahora por el fuerte encontronazo entre Valverde y Tchouaméni, llega justo antes de un partido decisivo. El domingo espera el clásico en Barcelona, un encuentro que podría terminar de hundir definitivamente la temporada madridista. Al Fútbol Club Barcelona le basta con sumar un punto para proclamarse campeón, un escenario que supondría el peor desenlace posible para el Real Madrid en una campaña marcada por la tensión, el desgaste y las fracturas internas. También se han conocido nuevos detalles sobre otro episodio protagonizado esta temporada por Federico Valverde, después de la fuerte discusión ocurrida en el entrenamiento del Real Madrid, donde el uruguayo y Aurelien Tchouaméni estuvieron a punto de llegar a las manos.
El director y presentador de la tribu, Raúl Varela, reveló que el incidente al que hacía referencia ocurrió tras el partido frente al Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu, disputado el pasado mes de abril, encuentro en el que el Real Madrid logró imponerse por 2-1. Yo no sé lo que ha pasado con Valverde, ni lo voy a estigmatizar ni a señalar, pero la realidad es que Valverde le dijo a Xabi Alonso que no quería jugar de lateral siendo capitán, explicó Varela durante una de sus intervenciones, antes de relatar lo sucedido tras el encuentro frente al conjunto vitoriano. Real Madrid, Federico Valverde, al hospital tras un nuevo incidente grave con Aurelien Tchouaméni. El vestuario del Real Madrid parece estar al borde de la implosión. Después del fuerte enfrentamiento de ayer entre Aurelien Tchouaméni y Federico Valverde, ambos jugadores volvieron a protagonizar una pelea este jueves. La situación está completamente descontrolada en el Real Madrid. Tras el incidente entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, así como la polémica escapada de Kylian Mbappé a Italia junto a su pareja, ahora son Tchouaméni y Valverde quienes ocupan todos los titulares. Marca informó ayer de que ambos centrocampistas protagonizaron una violenta discusión, un episodio tan tenso que algunos aseguran no haber visto nada parecido en Valdebebas en mucho tiempo. A veces se dice que la noche ayuda a calmar los ánimos, pero esta mañana no hubo ninguna reconciliación entre los dos futbolistas. Todo lo contrario. Según Marca, se produjo un nuevo incidente calificado como muy grave por varios miembros del vestuario entre Tchouaméni y Valverde. Una pelea que se descontroló desde el primer momento, obligando incluso a intervenir a varios integrantes del equipo y que terminó con el traslado del uruguayo al hospital, señala el medio madrileño. Por su parte, el Chiringuito añade que el capitán tuvo que recibir puntos de sutura. El Real Madrid, en plena crisis interna. Un episodio muy grave que contrasta con la imagen de vestuario unido y estable que había caracterizado al Real Madrid durante la etapa de Carlo Ancelotti. Fuentes aseguran que este nuevo conflicto ha sido mucho peor que el ocurrido ayer, añade Marca. Mientras se espera saber si Tchouaméni y Valverde podrán reconducir la situación, este nuevo altercado ha obligado al club blanco a convocar de urgencia una reunión de crisis. A pocos días del clásico, el Real Madrid quiere poner fin cuanto antes a toda esta tensión. La escalada del conflicto preocupa seriamente a las altas esferas de la entidad, que atraviesa posiblemente una de las crisis internas más delicadas de los últimos años, pese a haber conquistado Europa hace apenas 2 temporadas. Ahora, todas las miradas estarán puestas sobre los jugadores madridistas. Su actitud será observada con lupa este domingo frente al FC Barcelona. Real Madrid, Valverde habría terminado en el hospital tras una violenta pelea con Tchouaméni. Un enfrentamiento de enorme violencia entre Aurelien Tchouaméni y Federico Valverde ha llevado al vestuario del Real Madrid a una situación completamente surrealista. En Madrid, la tensión ha alcanzado un nuevo límite. Ya debilitado por unos resultados deportivos decepcionantes, el club se enfrenta ahora a graves problemas internos. Después de un primer enfrentamiento verbal entre dos de los referentes del centro del campo, la situación habría terminado descontrolándose pocas horas más tarde dentro de las propias instalaciones del club. La tensión fue aumentando hasta que nadie pudo frenarla. Según informa Marca, se produjo un nuevo incidente calificado internamente como muy grave. Las palabras dieron paso rápidamente a los golpes. La escena fue tan violenta que varios compañeros tuvieron que intervenir físicamente para separar a ambos futbolistas. Valverde, trasladado al hospital. Las consecuencias del altercado fueron importantes y van mucho más allá de una simple sanción disciplinaria. Federico Valverde tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital tras la pelea. Fuentes cercanas al club aseguran que este segundo enfrentamiento fue mucho peor que el ocurrido el día anterior, dejando al Real Madrid inmerso en una crisis interna sin precedentes. El sol de Madrid ya no basta para ocultar la tormenta que se cierne sobre la Casa Blanca. Cuando la temporada llega a su fin, el ambiente dentro del grupo madridista ya no es solo tenso, sino directamente irrespirable. Entre la eliminación de la lucha por los títulos y un evidente desgaste mental, los nervios han acabado por estallar. Todo habría comenzado durante la sesión de entrenamiento del día. Lo que debía ser una simple oposición terminó derivando tras un contacto fuerte. Según las informaciones de Marca, el tono subió de inmediato entre dos referentes del centro del campo.
El francés Aurélien Tchouaméni y el uruguayo Federico Valverde. Una pelea en el vestuario. Ambos jugadores se encararon, se empujaron con violencia y estuvieron a punto de llegar a las manos. La discusión, de una intensidad brutal, no se detuvo en el césped, ya que continuó con la misma virulencia en el vestuario, ante la mirada atónita de sus compañeros. Este enfrentamiento no sería más que la punta del iceberg, según el mismo diario. El grupo estaría fracturado, 6 jugadores se negarían ya a dirigirse la palabra, y las relaciones con Álvaro Arbeloa estarían completamente rotas. Este incidente se suma a las revelaciones sobre la alteración entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras, lo que confirma que el clima de tensión ya no es un rumor, sino una realidad cotidiana. El momento no podría ser peor. El domingo, el Real Madrid visita el Camp Nou para un clásico que se presenta como un auténtico vía crucis. Un simple empate bastaría al FC Barcelona para proclamarse campeón frente a su eterno rival. En este contexto de descomposición interna, el final de temporada del Real Madrid se asemeja cada vez más a una lenta agonía. Los incidentes se multiplican en Valdebebas y el ambiente en el vestuario del Real Madrid es ya claramente tóxico. No pasa un solo día sin que ocurra un episodio conflictivo en el club blanco, lo que demuestra que la situación dentro del vestuario es actualmente insostenible. Tras el altercado entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras en febrero y las disputas entre Álvaro Arbeloa y varios jugadores como Dani Ceballos o Asensio, la tensión ha escalado todavía más en las últimas horas. Ayer se produjo una nueva alteración entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde. Tras una acción de juego aparentemente normal, una falta, ambos jugadores se encararon, se empujaron y discutieron incluso dentro del vestuario. Este jueves la situación se repitió. El diario Marca, que ya había informado del incidente del miércoles, señala hoy que ambos jugadores volvieron a enfrentarse, de forma aún más violenta que el día anterior. Un episodio calificado como muy grave por varias personas cercanas al club. Según el relato de Marca, la pelea estalló desde los primeros instantes, hasta el punto de requerir la intervención de varios compañeros para separarlos. La situación habría sido mucho peor que la del día anterior, y Federico Valverde habría tenido que acudir al hospital. Siempre según el medio español, ningún jugador del Real Madrid había abandonado Valdebebas en el momento de la publicación 3 de la tarde mientras se celebraba una reunión de crisis. Florentino Pérez estaría interviniendo personalmente, según informa Ramón Álvarez de Mon. Sin embargo, Kylian Mbappé fue visto por el chiringuito saliendo de Valdebebas alrededor de las 2:30 de la tarde, sonriente. Los exámenes médicos realizados al delantero francés habrían sido positivos. Estuvieron a punto de llegar a las manos. Nueva alteración en el Real Madrid. Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni protagonizan una fuerte discusión. La temporada del Real Madrid toma un nuevo giro desastroso tras una violenta alteración entre los centrocampistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni durante una sesión de entrenamiento. Ambos jugadores tuvieron que ser separados mientras la tensión aumentaba, lo que revela divisiones crecientes en un vestuario ya fracturado, a las puertas de un clásico decisivo que el Barcelona podría aprovechar para ganar el campeonato. El centro de entrenamiento de Valdebebas se sume en el caos. Según Marca, el clima en el Real Madrid ha alcanzado un punto de ruptura. Valverde y Tchouaméni casi llegaron a las manos tras una violenta discusión, símbolo de la descomposición interna que actualmente afecta al equipo. Todo comenzó con una entrada aparentemente inofensiva durante un ejercicio de entrenamiento, una falta que desencadenó una de las confrontaciones más agresivas jamás vistas en el centro de entrenamiento del club. Ambos jugadores se empujaron y continuaron con una fuerte discusión verbal hasta los vestuarios. El incidente, que rápidamente se hizo viral en Valdebebas, dejó al cuerpo técnico y a los compañeros sorprendidos por la intensidad de la rabia mostrada. Divisiones crecientes en un grupo frustrado. Esta nueva disputa confirma la profunda división que afecta actualmente a la plantilla del Real Madrid. El club blanco ocupa la segunda posición de la liga con 77 puntos tras 34 jornadas, situándose a 11 puntos del líder, el Barcelona, que suma 88 unidades. La falta de objetivos deportivos claros parece haber liberado frustraciones acumuladas durante mucho tiempo. Las relaciones entre varias figuras clave se han deteriorado notablemente, algunos jugadores ya ni siquiera se hablan.
El cansancio emocional ha generado un clima tóxico en el que incluso los entrenamientos terminan en explosiones de tensión, lo que obliga al cuerpo técnico a gestionar una situación muy complicada. Ruptura con Arbeloa y tensiones recientes en el vestuario. La fractura dentro del grupo iría más allá de los jugadores, ya que las relaciones con Álvaro Arbeloa también se habrían deteriorado progresivamente. Según diversas informaciones, hasta 6 jugadores se negarían a hablar con él. A principios de semana, otro conflicto estalló entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras. Aunque el defensa intentó restar importancia al incidente afirmando, el enfrentamiento con un compañero es un caso aislado, sin importancia y está resuelto, la realidad detrás de puertas cerradas pinta un panorama muy diferente. La acumulación de tensiones sugiere un grupo cada vez más dividido y fracturado. Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni estuvieron a punto de llegar a las manos derecho de Autor Alamy. Según Marca, Federico Valverde y Aurelien Tchouaméni estuvieron cerca de pelearse el miércoles durante el entrenamiento. El incidente se produjo tras una fuerte discusión. Además, 6 jugadores se negarían a hablar con el entrenador interino Álvaro Arbeloa. Algunos prácticamente ya no se dirigen la palabra entre ellos. Una falta en el origen de la disputa Valverde-Tchouaméni. El Real Madrid atraviesa tensiones desde hace tiempo esta temporada. Desde el inicio, ha quedado claro que existen fricciones dentro de la plantilla merengue. El entonces entrenador, Xabi Alonso, también lo mencionó a su salida. Bajo la dirección de Arbeloa, la situación, al parecer, no ha mejorado. Recientemente se supo que Álvaro Carreras habría sido golpeado por Antonio Rüdiger en el centro de entrenamiento del Real Madrid. Ahora, Marca informa de un incidente entre Valverde y Tchouaméni. Ambos jugadores se habrían enfrentado tras una falta en el entrenamiento. La discusión escaló rápidamente y continuó en los vestuarios. Valverde-Tchouaméni, un episodio más de una serie de tensiones en el Real Madrid. Según Marca, el incidente casi deriva en una pelea general y forma parte de un problema más amplio dentro del Real Madrid. Varios jugadores de la plantilla también estarían enfrentados con Arbeloa. 6 jugadores del Real Madrid se negarían a hablar con el entrenador interino. Algunos futbolistas prácticamente ya no se dirigen la palabra entre ellos. La situación de Camavinga. Camavinga ganó 2 partidos el domingo, el del Español y el que jugaba consigo mismo. Jugó poco, apenas 10 minutos contando el tiempo añadido, pero significó mucho. Salió indemne de las fatalidades que lo han perseguido en los últimos partidos y reforzado con un par de intervenciones defensivas destacadas que no pasaron desapercibidas para sus compañeros que en ambas ocasiones lo felicitaron. De alguna manera puso fin a una espiral de negatividad que lo tenía bloqueado. A Camavinga lo habían invadido pensamientos negativos que le provocaron emociones y acciones negativas, una situación que desembocó en su derrumbe en el vestuario del Allianz, tal y como adelantó Marca. El centrocampista tocó fondo en Múnich, pero aún le quedaría un episodio más de su calvario particular. Días después, en la Cartuja ante el Betis, entró al campo a 20 minutos del final con el Madrid ganando y fue testigo directo del empate del Betis en el último suspiro. No tuvo culpa de nada, pero apareció en la jugada del gol entre Anthony y Bellerín que provocó el tanto local. Un mes de abril terrible. Han sido semanas muy difíciles para el centrocampista que viene de un mes de abril absolutamente devastador. El 4 de abril fue titular ante el Mallorca y fue sustituido en el minuto 59 con el Madrid perdiendo 1-0. 3 días después no jugó ante el Bayern en la ida de Champions. Después volvió a la titularidad ante el Girona y fue sustituido en el minuto 69 con empate. Pero lo peor llegó en Múnich, entró en el minuto 62 con el Madrid ganando 3-2 y fue expulsado en el 86, tras 2 amarillas en 8 minutos. Esa expulsión sentenció la eliminatoria que terminó 4-3. Camavinga acabó hundido y llorando en el vestuario. Posteriormente pidió disculpas públicamente. Nueva decepción en el Bernabéu. El 21 de abril, tras el partido de Múnich, fue suplente ante el Alavés y entró en el minuto 63. El equipo acabó sufriendo pese a ir ganando. Luego llegó el partido ante el Betis, donde con Camavinga en el campo el Madrid encajó el empate que prácticamente acabó con sus opciones en Liga. Finalmente, tuvo un pequeño respiro ante el Español, donde su rendimiento fue positivo y ayudó al equipo a asegurar la victoria sin sobresaltos.
Kylian Mbappé tuvo un arranque de temporada espectacular, pero en los últimos meses el curso se ha torcido para el máximo goleador del Real Madrid en las 2 últimas temporadas, 44 tantos la campaña pasada, 41 en esta. Sus problemas de rodilla, que degeneraron en una situación rocambolesca con los servicios médicos del club y con el jugador viajando a Francia para recuperarse, le han impedido mostrar su mejor versión prácticamente desde el arranque de 2026, lo que ha penalizado de forma decisiva las opciones del Madrid de pelear por los grandes títulos. Sin embargo, los datos dicen que no han sido las ausencias de Mbappé, sino sus presencias sobre el terreno de juego, las que han coincidido con los peores resultados del Madrid, y han acabado con las opciones de los blancos tanto en Champions como, virtualmente, en la Liga. De hecho, las 6 últimas titularidades de Mbappé solo registran una victoria del Madrid, el 2-1 al Alavés, por 3 derrotas, los 2 partidos de cuartos de Champions ante el Bayern. Y la visita liguera a Mallorca y 2 empates Girona y Betis que han liquidado las esperanzas del madridismo de optar a alguno de los grandes títulos, con Supercopa de España y Copa del Rey perdidas hace tiempo, la primera con una participación residual del franés y la segunda sin él. En contraste, los resultados del Madrid son claramente superiores en los partidos en los que Kylian no fue titular, siempre a causa de esos problemas físicos que de forma innegable han torcido su temporada. En Champions 3 victorias Benfica y los 2 partidos ante el City con apenas 21 minutos de Kiki, y 4 en Liga Celta, Elche, Atlético y Español. La única derrota del Madrid sin el 10 fue en el primer partido de su anterior lesión, ante el Getafe. En total, un balance de una victoria de 6 en sus últimos partidos como titular, 3 goles, 2 de ellos ante el Bayern y un 7 de 8 para el Madrid sin él en el 11 o saliendo en los minutos finales desde el banquillo. Un dato que inquieta al madridismo, que sigue sin ver funcionar la mezcla entre Kylian, Vinicius y Bellingham, los 3 futbolistas llamados a liderar un proyecto que, por segunda temporada consecutiva, ha estado muy por debajo de las expectativas. Mbappé ya está de regreso en Madrid después de un viaje a Italia en compañía de Esther Expósito que ha generado cierta polvareda entre el madridismo, con comentarios sobre el compromiso del futbolista francés en un momento crítico de la temporada. Su mediática relación con la actriz española ha añadido argumentos a los críticos con el delantero, aunque Arbeloa confirmó que el jugador contaba con permiso del club ahora. El objetivo de Mbappé es recuperarse de su última lesión, una dolencia muscular leve, para poder estar en el clásico del próximo domingo en Barcelona, en el que Madrid intentará ofrecer al menos una alegría a sus aficionados con una victoria que retrasaría el alirón culé. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte nada.